Muy bien, ustedes ya vieron la primera fotografía de esta segunda vuelta y creemos que es el momento de conocer, de contrastar, de saber qué propone cada candidato respecto a los problemas que aquejan a nuestro país. En este programa hemos preparado dos informes, uno por cada plan de gobierno de los candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta. David Gómez Fernandini ha realizado el informe que tiene que ver con el ideario y el programa de Perú Libre. Hay que decir que él buscó al señor Pedro Castillo, también al señor Vladimir Cerrón, líder y fundador de este partido. Sin embargo, no concedieron las entrevistas, así que lo que hizo David fue entrar a la información que había presentado Perú Libre ante el jurado, y lo que hace es desagregar estas propuestas. La piedra angular es el cambio de constitución y un programa económico que han denominado como economía popular con mercados. ¿De qué trata esto? Este es el informe. Para sorpresa de la mayoría, el maestro sindicalista chotano Pedro Castillo aseguró su pase a la segunda vuelta con el 19% de los votos válidos. Un porcentaje que da cuenta de la alta fragmentación del escenario político, pero también de por qué para muchos el profesor, como lo llaman sus seguidores, continúa siendo un desconocido. Tanto su meteórico ascenso en las preferencias del electorado como sus propuestas de gobierno plantean más de una interrogante. Conga y Tía María son casos inviables. La extracción minera tiene que darse donde la naturaleza y la población la permitan. O sea, Conga y Tía María no va. No va y nunca va a ir. El documento que Perú Libre presentó como plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones tiene como título Ideario y Programa y fue redactado íntegramente por el líder y fundador del partido, Vladimir Cerrón. Para profundizar en el documento le solicitamos entrevista al ex gobernador de Junín y también al vocero oficial del partido, pero no obtuvimos respuesta. Por esa razón vamos a analizar el ideario de Perú Libre ciñéndonos a lo escrito en el documento y a las declaraciones vertidas en los medios tanto por el ideólogo del partido, Vladimir Cerrón, como por el candidato presidencial Pedro Castillo. Acá hablan otras cosas en la pantalla. La piedra angular del programa de Perú Libre es la elaboración de una nueva constitución política que sirva como base para implementar todas las reformas que se proponen. El camino es convocar a un referéndum para elegir a una asamblea constituyente, pero para eso necesitarían el respaldo del Congreso de la República. Vladimir Cerrón ha declarado que si el Congreso no apoya el referéndum, optarán por el plan B, reformar solo el capítulo económico. Sin embargo, Pedro Castillo ha afirmado que si el Congreso se opone, no descarta la posibilidad de disolverlo. Todo con el fin de lograr una nueva Carta Magna que se ajuste a su ideario. Ellos dicen que esa idea no debería... Una nueva constitución debería emanar del pueblo, pero ellos ya tienen una idea preconcebida de qué temas deberían incluirse y más bien cuáles serían los resultados de un proceso constituyente. Entonces no queda claro, digamos, qué pasaría si es que una asamblea constituyente no logra o no llega, digamos, a los temas y que ya ellos tienen como idea de qué sería esa constitución. En cuanto al régimen económico, el ideario y programa de Perú Libre de marcado corte marxista propone un Estado socialista, regulador del mercado, nacionalizador, industrializador y empresario, y la implantación de un nuevo modelo económico denominado Economía Popular con Mercados, de abierta inspiración en los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Cuando uno revisa los indicadores económicos y sociales de estos países están peor que el Perú, ¿no? Tienen una tasa de pobreza encima del 20%. Propone eliminar el sistema privado de pensiones, eliminar todas las exoneraciones tributarias, pero también revisar todos los contratos ley firmados con las transnacionales e invertir el reparto de utilidades, otorgándole el 80% de estas al Estado y dejándole el 20% a las empresas. Habremos puesto en agenda la revisión de los contratos con las grandes empresas transnacionales para darle a los empresarios peruanos, para darle prioridad en rescatar la economía de la patria. Una decisión que en opinión de los especialistas atentaría contra la estabilidad jurídica y ahuyentaría las inversiones. Que de un momento a otro venga el Estado y le diga, mira, ¿sabes qué? Este contrato no sirve, te lo voy a cambiar. Empieza a generar una desconfianza, porque si lo ha hecho una vez, lo puede hacer una segunda vez, lo puede hacer una tercera vez, y tu incentivo a la inversión va a ser menor, porque no sabes si finalmente vas a recuperar o vas a generar lo que pensaste. El
programa añade que si las empresas no están de acuerdo con las nuevas condiciones, el Estado peruano procederá a la nacionalización del yacimiento en cuestión, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros, dejando la puerta abierta a la expropiación de empresas de diferentes sectores que empezarían a ser administradas por el Estado. Nos ratificamos para que en el marco de una nueva constitución rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de Camisea. El oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos. Hay escasez de buenos profesionales en el sector educación, en el sector salud. Definitivamente va a haber escasez de profesionales en estos sectores estratégicos. Entonces, es poco creíble pensar que se van a cubrir todas esas capacidades para tener un mejor desempeño que lo que el sector privado lo está teniendo hoy en día. Con respecto a la educación, el programa plantea elaborar un nuevo currículo y Vladimir Cerrón ha dejado entrever la posibilidad de eliminar el enfoque de género, incluido con la finalidad de educar sobre igualdad entre hombres y mujeres. Además, plantea incrementar el presupuesto hasta el 10% del PBI, acabar con el analfabetismo, la creación de universidades estatales de educación en cada región y el ingreso libre a la universidad. Pero también derogar la ley de reforma magisterial, el paquete de políticas que introdujo la meritocracia en el sector educativo y al que Castillo se opuso tenazmente desde el SUTEP en el 2017. Su programa propone reponer a todos los maestros que fueron despedidos y aumentarle el sueldo a todo el personal activo y pensionista. Esta propuesta, ¿no?, que va en contra de una línea que se ha seguido en el gobierno y que ha trascendido inclusive varias gestiones, ¿no?, que es la línea de introducir la meritocracia en la educación pública, ¿no? Es decir, que los profesores sean, digamos, contratados y recontratados dependiendo de una evaluación y de un aseguramiento de un mínimo de la calidad. Es necesario, ¿no?, como plantea el señor Castillo, aumentar los sueldos de los maestros. Y sin embargo, si no van a ser evaluados, ¿no?, y si no se va a asegurar un mínimo de calidad en la educación, entonces no hay ese equilibrio necesario. Para el sector salud, el programa propone declararlo en emergencia, aumentarle el presupuesto al 10% del PBI, unificar el MINSA con eSalud, establecer un tarifario único para las clínicas privadas y la despenalización del aborto. Aunque en este último punto Pedro Castillo ha manifestado no estar de acuerdo. El ideario no incluye el tema pandemia porque fue redactado por Vladimir Cerrón en febrero del 2020, antes de la llegada de la COVID-19 al Perú, y hasta ahora no fue actualizado. Y Castillo aún no ha ofrecido detalles sobre cómo un eventual gobierno suyo manejaría la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. El 28 de julio también habrá terminado el encierro en esta pandemia. Basta de cuarentenas. Basta de engaños al pueblo peruano. Vamos a garantizar una vacuna de calidad, gratuita, masiva y facultativa para todos los peruanos. ¿Qué es lo que va a hacer el señor Castillo con respecto a bonos? ¿Van a haber más bonos? ¿No van a haber más bonos? ¿Qué es lo que va a hacer el señor Castillo con respecto a la reactivación económica y en particular las pequeñas, micro, medianas empresas? No hay ese mensaje. Cuando se refiere a los medios de comunicación y la libertad de prensa, el ideario propone prohibir la llamada concentración de medios y crear una televisión y radio al servicio de todos los niveles del gobierno. Es decir, crear y financiar medios de comunicación estatales en cada una de las regiones. Y redistribuir el reparto de la publicidad estatal siguiendo el modelo ecuatoriano de Rafael Correa, que incluye a la denominada prensa alternativa. El ideario también plantea la eliminación de lo que denomina programas basura, sin señalar a qué se refiere exactamente. ¿Quién decidiría qué es televisión basura y qué no es televisión basura? El gobierno. ¿Quién podría hacer buen periodismo y quién no, no? O sea, lo decidiría también el gobierno. Con lo cual entramos en situaciones bastante preocupantes sobre cómo se podrían controlar los medios de comunicación. Con respecto a la libertad de prensa, el documento dice textualmente que el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo, y que su gobierno redactará una ley que regule los medios de comunicación. Y eso va en contra totalmente de la libertad de prensa, ¿no? Porque precisamente cuanto más pluralidad haya,
va a ser más fácil que la audiencia, que el ciudadano pueda hacerse una idea más real de lo que está sucediendo en su país y en la esfera pública, ¿no? Entonces, cuando solamente hay una visión que viene directamente y verticalmente desde el poder, eso distorsiona totalmente lo que es la libertad de prensa. El ideario también planea llevar la descentralización mucho más allá. Instaurar una república federal convirtiendo a los gobiernos regionales en estados federados. La primera y última instancia en la toma de decisiones correspondientes a su jurisdicción, permitiendo solo en caso expreso la intervención del gobierno central. Pensar en un gobierno regional que también se haga cargo, por ejemplo, de la recolección de impuestos, que se haga cargo, digamos, de que tenga mayores responsabilidades en general, choca contra esa realidad, ¿no? Sobre todo una realidad donde los gobiernos regionales actualmente reciben una cantidad de dinero importante, por ejemplo, por canon y sobrecanon, ¿no? Y donde, digamos, muy frecuentemente ese dinero no es ejecutado, justamente por esa falta de capacidad que tienen los gobiernos regionales para poder administrar. El ideario de Perú Libre también plantea que los magistrados sean elegidos por voto popular, y Pedro Castillo se ha referido específicamente a los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a desactivar el Tribunal Constitucional y convocar a un nuevo tribunal elegido por el pueblo. Una propuesta inspirada también en el gobierno de Evo Morales, a quien el Tribunal Constitucional elegido en las urnas lo autorizó a reelegirse indefinidamente cuando ya tenía 11 años en el poder. Una intervención en una institución como esa, digamos, por parte del Poder Ejecutivo, tiene riesgos con respecto al equilibrio de poderes, ¿no? Y por lo tanto, un riesgo mayor de concentración del poder en un solo órgano, ¿no? Y en este caso en una sola persona. El plan abiertamente se inspira en Evo Morales y en Rafael Correa, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Y hemos visto que efectivamente en ambos casos, ¿no? Han sido gobernantes que, haciendo uso del poder y su injerencia en otros poderes del Estado, han permanecido en el gobierno más allá de lo que originalmente estaba pactado. Muy buenos días. Cerrón ha declarado que en un eventual gobierno de Perú Libre indultará a Antauro Humala, y Pedro Castillo que planteará a una eventual asamblea constituyente la posibilidad de retirar al Perú del Pacto de San José, tratado que impide a sus países miembros aplicar la pena de muerte. Vamos a terminar con la corrupción. Muerte civil para los corruptos y que devuelvan todo lo robado al país. Pero cuando se trata de tratados internacionales, el ideario de Perú Libre plantea evaluar el retiro de todos los acuerdos que ha firmado el Estado peruano, como los tratados de libre comercio. Y se propone potenciar la agricultura para lograr lo que denomina soberanía alimentaria, con el fin de hacerle frente a un posible bloqueo económico de la comunidad internacional. Es peligroso porque es muy complicado, ¿no? Pensar en Perú, digamos, que tenga una autosuficiencia, ¿no? Alimentaria, ¿no? Es peligroso además desconocer tratados internacionales, porque llegaríamos a una situación, digamos, de aislamiento económico y de aislamiento comercial, y claramente que Perú creo que no tiene la capacidad para autónomamente, ¿no? Funcionar sin estos intercambios necesarios. Yo quisiera simplemente saludar... El ideario y programa de Perú Libre propone polémicas soluciones para los problemas del país. Algunos de estos planteamientos ya se han puesto en práctica en el Perú y en otros países, no necesariamente con los resultados esperados. Es indispensable que el candidato presidencial ofrezca mayores detalles sobre lo expuesto en el plan, pues se trata de un documento que, sumado a las declaraciones del propio Castillo y las del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, genera más preguntas que respuestas.